Buenos días para todos, somos Hospital San Rafael de Fusagasugá, seguimos avanzando. Siguiendo las instrucciones de nuestro gobernador, el doctor Nicolás García Bustos, seguimos mejorando en el camino de la estabilidad laboral, de mejorar las condiciones para nuestros trabajadores. El lema de nuestro gobernador, menos corbatas y más batas. Es por eso que desde el año pasado, y también cumpliendo las sentencias de la Corte que ya vienen desde el año 2014 y se han sido reiteradas diversos años, y en el 2021, el 9 de septiembre, a través de la sentencia 1143, donde cada vez más la voluntad del legislador es disminuir las OPS y la laboralización de las personas y de los colaboradores. Nuestro gobernador ha sido enfático que tenemos que seguir trabajando en este rumbo, así como son las directrices presidenciales. Entonces, por este hecho, hemos desde el año pasado dejado una serie de estudios, una serie de dineros presupuestados para poder hacer materializar lo que estamos materializando el día de hoy. Nos acompaña Carlos Andrés de la empresa Crecemos Colombia. A partir de hoy comienza el estudio de cargas laborales en el Hospital San Rafael de Fusagasugá. Es un proyecto que viene más o menos a 5 meses, donde salen muchos productos. Dentro de esos es, primero, revisar toda la parte, digamos que el diagnóstico institucional, para posteriormente darnos varios productos, dentro de ellos las cargas laborales. Es decir, nos van a decir si lo que tiene el Hospital San Rafael de Fusagasugá está acorde para la carga laboral, es decir, el número de personas es acorde a las cargas laborales, a su desempeño, a lo que tienen hoy, por decirlo así, a la cantidad de carga laboral que tienen hoy asignada, o necesitamos más personal, o por el contrario necesitamos disminuir el personal. Después de hacer este estudio de carga laborales saldrán manuales de funciones, saldrán otra serie de insumos que nos apoyarán ellos para trasladar eso a la función pública, para después de esta parte técnica terminarlo con la parte financiera. Mucha gente piensa que por ser entidades públicas el dinero nos llega del gobierno nacional o del gobierno departamental. Recordemos que somos una empresa social del Estado. Nosotros somos descentralizados, es decir, tenemos que ser autosostenibles. El hospital solamente vive del dinero que factura, del dinero que produce. Entonces, esas son las limitantes económicas que puede tener el hospital en algún momento dado para poder llevar a cabo y ejecutar el 100% de las recomendaciones que dé del estudio, pero tenemos que hacer el diagnóstico. No podemos seguir diciendo eso es muy caro, eso no se puede. Si todavía no hemos hecho el estudio, no sabemos, puede que sea caro, pero no sabemos qué tan caro puede llegar a ser. Y digamos que caro en el término que cuesta mucho dinero, pero no sería caro en el tema de que estamos invirtiendo en el talento humano, en estabilización laboral. Si podemos hacer este proyecto, que sería generar plantas temporales, que pueden ser a 1, a 2, a 4 años, donde se le garanticen a las personas de estas plantas temporales los mismos derechos que tienen hoy en día las personas de carrera administrativa, tendrán mucha más estabilidad económica, tendrán un más apego y arraigo por la institucionalidad, disminuirán, por ejemplo, todo ese recambio de personas, esa rotación tan alta que hay en el hospital, lo que hace que un proceso, cuando ya está estabilizado, se van 2, 3 integrantes, otra vez toca volver a capacitar o estandarizar para estabilizar nuevamente el proceso. Con un personal de planta estabilizado a 3, 4 años, se estabiliza mucho más la institución, es más fácil socializar, digamos que todo lo que tiene que ver con la estructura de procesos, procedimientos, guías, manuales, funciones, protocolos que desarrollamos dentro del Hospital San Rafael de Fusagasugá. Entonces, es nuestra intención poderlo hacer de aquí al mes de agosto, para que esa parte financiera la podamos incluir en el presupuesto del 2024, que eso viene siendo, se viene elaborando este presupuesto más o menos entre septiembre y octubre de este año, y dejar así la viabilidad hasta donde los recursos del hospital lo permitan, y estamos seguros que tocaremos puertas tanto en el gobierno departamental como en el gobierno nacional, y para la consecución de recursos para poder ampliar más esa cobertura, para poder vincular, digamos, clientes. Estamos iniciando a recorrer este largo camino
pero tampoco queremos, es un compromiso con los trabajadores de decirles, estamos preocupados por su estabilidad laboral, por mejorar sus condiciones. Tampoco queremos generar unas falsas expectativas de que vamos a decir que vamos a incorporar al 100%. Yo sé que son cifras económicas bastante altas que el hospital en este momento no puede manejar, pero en su momento determinaremos hasta dónde va el alcance. También alejar muchos comentarios que se suscitan cuando se arrancan procesos de estos, como que es que se va a meter a la rosca del gerente o que tal cual persona aquí del municipio va a influenciar para poder incorporar a estas personas. No nos dejemos engañar, ¿sí? Aquí nadie va a poder interferir en esto. Serán procesos transparentes que la empresa que nos acompaña en este momento haremos la gestión con la función pública, pero la función pública será también la que nos dice el mecanismo por el medio del cual se va a poder incorporar, sea una persona o sean 500 personas. Se tiene que hacer un mecanismo como un proceso de selección, ¿sí? Serán ellos los que me dirán quién hace ese proceso, cómo se hace ese proceso, y será totalmente transparente. Entonces también decirle a los trabajadores, no nos dejemos engañar, nadie va a poder influenciar esto, no se van a incorporar los amigos del gerente, ni los amigos de una o X persona, ni nadie pues de grupos de interés del hospital. Serán las personas que por mérito propio se presenten, como se hacen todos los concursos a nivel nacional. Se harán concursos abiertos, que se incorporarán, tendrán que presentar algún tipo de prueba comportamental, de conocimientos, y según digamos que los resultados serán incorporadas a la planta temporal que determine el hospital. Darle la palabra aquí a nuestro amigo Carlos Andrés, que nos acompaña en la empresa, pues si nos quieres complementar la información, y ahorita para responder las preguntas de los amigos periodistas, que de paso agradezco que estén aquí presentes para socializar esta información. Antes, una interpelación corta. No sería bueno esperar, porque se oye que la reforma laboral, no sé si pase o no pase, pero va a terminar, si pasa, si la aprueban, va a terminar con las OPS, entonces es prematuro decir, ¿no? Para cambiar eso en agosto, no sé. Es simplemente un comentario respecto antes de empezar pues, con la exposición. Pues válida tu observación. Sin embargo, independientemente de que le pase o no pase la reforma laboral, ¿sí? Hay unas sentencias de la Corte que hay que cumplir, que vienen desde el 2014 reiteradas en varias oportunidades. La última fue, como lo dije, el 9 de septiembre del 2021, donde el camino de lo que quiere el legislador es que las OPS tienen que ir pendientes a desaparecer. La reforma laboral pues seguramente va a apoyar mucho de lo que dice esta sentencia, y también dirá muchos mecanismos por medio de los cuales las entidades podrán entrar a fortalecer estos procesos. Digamos que para las entidades nacionales son un poco más fáciles porque ellas dependen del presupuesto de la nación. Entonces, cuando yo tengo 500 OPS y tengo un presupuesto que me lo gira directamente la nación, lo único que necesito es que me amplíe el presupuesto para poder yo incorporar esas 500 OPS. A nosotros nos toca tratar de gestionar nuestros recursos, aunque estoy seguro que vamos a contar con el apoyo del estamento departamental, así como el estamento nacional. Pero fíjate por qué es importante este camino, porque cuando yo le quiera pedir el apoyo a la gobernación o a la nación para poder decir voy a incorporar a la gente de OPS a una planta temporal, lo primero que me van a preguntar es cuánto dinero necesita, cuántas OPS va a transformar en laboralización, en la planta temporal. Me va a preguntar datos exactos y yo tengo que tener la información. Entonces creo que es totalmente razonable, y creo que es el camino por medio del cual tenemos que tener un estudio técnico, que no sea el hospital el que lo diga, sino una empresa especializada en esto, que haga todo el proceso y que le diga a usted, mire, usted necesita 500, 800, 900 trabajadores con estos perfiles, porque también hacen la elaboración de los perfiles por cargo, y necesita seguramente este rubro económico. Ya uno con un estudio serio, pues tiene como llegar primero, hacer las apropiaciones presupuestales que estén entre las posibilidades del hospital, pero también estará como sustentar ante las diferentes entidades las necesidades de ese dinero. Vale la pena resaltar
que es una empresa que conoce el tema de salud. No, nos cuidamos mucho en no tener una empresa que fuera, digamos que hay muchas empresas especializadas, pero en partes administrativas. Entonces, digamos que una secretaria, un contador, un abogado, es muy similitud y la metodología es muy similar independientemente de las funciones que haga o la empresa que sea. Pero en un hospital es totalmente diferente, porque tenemos multiplicidad de perfiles y tiene que ser gente que conozca y que ya tenga experiencia en el tema, porque digamos que aunque la enfermera puede tener el mismo perfil, no es lo mismo que tener una enfermera en un puesto de salud, que tener una enfermera en urgencias, que tener una enfermera en hospitalización, que tener la enfermera que nos ayuda en citologías. Aunque las funciones y el perfil inicialmente es básico, ¿sí? Hay ciertas especificidades técnicas que necesita tener experiencia para que no nos vaya a arrojar resultados erróneos. Eso no lo puede hacer talento humano. O sea, aquí desde el hospital, la selección de personales. No, digamos que eso es un proceso que demanda, más o menos la empresa son 6 profesionales especializados, casi que dedicación exclusiva, y con un conocimiento específico en estos temas. ¿Sí? Digamos que hay que garantizar la objetividad. Y hay que garantizar la objetividad, que es alguien independiente que venga también y nos revise el tema. Nosotros digamos que esto ¿El talento humano no es objetivo? No, digamos lo que se quiere garantizar. No quiere decir que no seamos objetivos, quiere decir que se quiere garantizar la objetividad. Aparte, el personal con el que contamos en talento humano es un profesionales que están contratados para las actividades diarias del hospital. Eso es una actividad totalmente adicional. Desde el año pasado estuvimos en contacto con la función pública, fuimos con el director y comenzamos a hacer, digamos que ponernos de acuerdo, porque queremos ser prueba piloto también en el departamento, y uno de los primeros, creo que somos de los primeros hospitales que estamos trabajando en este sentido, y digamos que la misma función pública nos recomienda. Tienen que contratar con sus asesores, mesas de trabajo donde nos decían tienen que contratar una empresa con experiencia en salud, que tenga, digamos que los perfiles, y eso fue lo que nos cuidamos mucho para nosotros hacer el proceso de selección del hospital. El proceso de selección que hicimos aquí interno para hacer la parte contractual fue siguiendo las recomendaciones de la Función Pública Nacional. Sí. Bueno, es importante mencionar que la metodología que se va a aplicar es la metodología que está establecida en la función pública para todo lo relacionado con la modificación de las plantas de personal, estructura organizacional, medición de cargas laborales. Es un trabajo técnico, ¿sí? Un estudio técnico, el cual lo recomienda la misma función pública realizar para poder determinar cuál es la necesidad. ¿Perdón, lo recomienda o es obligatorio? Pues es obligatorio el estudio técnico para que aprueben la modificación de la planta de personal. Es una obligación adelantar el estudio técnico. Digamos, ya el hospital lo puede hacer, digamos, autónomamente o contratar una empresa experta en la materia, ¿sí? Esa es la discrecionalidad. Pero para eso pues se requieren los conocimientos técnicos para poder adelantar los estudios. Básicamente pues el estudio va a arrojar lo que necesita en realidad el hospital en cada una de las áreas en cuanto al personal, ¿sí? Porque una cosa es decir, bueno, hay que laboralizar, pero ¿cuánto es lo que implica esa laboralización? ¿Qué cantidad de personal por perfiles se requiere para cada una de las áreas? Y eso pues va, digamos, determinado en el estudio técnico. Además, el estudio técnico permite cuantificar los recursos, ¿sí? Que es una de las limitantes con las que cuentan la mayor cantidad de entidades en el Estado, para sostener una ampliación o una planta temporal, una ampliación de la planta permanente o una planta temporal que está sujeta a un periodo determinado. Ese cuantificar permite hacer ejercicios frente a lo que le vale a la entidad un contrato de prestación de servicios y cuánto se le incrementa crear un empleo. En la medida en que el hospital pueda mantener o sostener, digamos, esos empleos temporales en un periodo determinado, también les va a abrir la posibilidad a que esos empleos se puedan convertir en una planta permanente a futuro.
es parte del ejercicio de lo que está proponiendo el Estado con la nueva reforma laboral, con relación a ir aumentando la formalización del empleo, disminuyendo la contratación de OPS, aunque esta figura no se acaba, porque pues ya lo han dicho los ponentes de la reforma, pero sí da un paso en mejorar las condiciones laborales de todos los empleados. Entonces, pues para nosotros es muy grato participar en este estudio, en esta propuesta, en este proyecto que hace el hospital como una prueba piloto, ¿sí? Que va a servir de ejemplo para entidades territoriales a nivel nacional y avanzar, o sea, poder contribuir a que se avance en la formalización del empleo en este importante sector, porque sabemos que la mayor cantidad de los empleados o del personal que labora en las instituciones prestadoras de servicios de salud están contratadas por OPS y no tanto vinculadas a una planta de personal. Esto ya le va a abrir una posibilidad al hospital de mejorar las condiciones laborales del personal y de fortalecer por ende los servicios de salud, de fortalecer la institución misma y mejorar la calidad en la prestación de los servicios. Pregunta, ¿este proceso le garantiza la estabilidad laboral a las personas que están actualmente? La garantía, digamos, de los derechos laborales del personal que está actualmente, digamos, el personal que está de planta en carrera administrativa, sabemos que ya tiene unas condiciones. El personal que está contratado por OPS, pues no es de planta, no tiene, digamos, derechos laborales adquiridos, digamos, como de carrera administrativa. Por ende, los empleos que se creen, primero, pues la limitante presupuestal no va a permitir que se cree el 100% de la necesidad de empleos que requiere el hospital para funcionar, digamos, con todo el personal en planta, ¿sí? Eso es un análisis que se va a tener que hacer. Pues lastimosamente esa limitante presupuestal existe y no es solamente en este hospital, sino en todas las entidades, tanto a nivel territorial como a nivel nacional. Es una de las limitantes que impide que las entidades puedan crear los empleos suficientes para prescindir de las OPS, ¿sí? Entonces, digamos que en la medida en que se vaya avanzando, por lo menos se va a tener identificada esa necesidad real del hospital y en la medida en que tenga presupuesto se va a poder ir avanzando en el proceso de laboralización. Pero pues no es, digamos, que se vaya a garantizar que todo el mundo vaya a ingresar a una planta, porque sabemos que está esa limitante presupuestal y siempre y cuando existan esos recursos se van a poder crear esos empleos. Y lo otro, pues que ustedes saben que los empleos, como lo decía el doctor hace un momento, la idea es garantizar que este proceso se lleve de manera meritocrática, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el personal tiene que cumplir con los requisitos, pasar por un proceso de selección en donde se garantice su idoneidad, su capacidad, que cumple con todos los requisitos y ahí sí poder acceder al empleo. Entonces básicamente es eso. Pero aclarar que para lo que son personal de planta, continúa o sea, ellos no tienen ningún tipo de perjuicio, o sea, continúan en su planta definitiva sin ningún tipo de que sufran algún tipo de cambio. Ninguna afectación. Ellos no se van a ver afectados en nada. Para las nuevas personas que entrarían bajo el proceso de labores competitivas, o sea, competirían para entrar al proceso. Pues dentro de un proceso de selección, ellos entrarían a concursar por ese derecho, ¿sí? Para tener derechos de planta temporal, que prácticamente son los mismos derechos que tienen las personas hoy en día de planta, que están en carrera administrativa. La única diferencia es el tiempo. Cuando yo estoy en planta de carrera administrativa, yo adquiero unos derechos que son a lo largo del tiempo, que desde que cumpla yo bien mi trabajo, tenga mis evaluaciones de desempeño adecuadas, seguramente continúa el trabajo hasta que acabe la entidad o su vida laboral. Estos empleos temporales pueden ser por 1, por 2, por 3 o por 4 años, mientras se garantiza la sostenibilidad económica de eso, como lo decía el doctor Carlos más adelante, para poder llevar, si eso funciona, poder ya llevarlos a planta definitiva con el transcurrir del tiempo. En el cronograma, ¿cuándo estaría listo ese proyecto,
esa recomendación técnica? 5 meses, antes de agosto. Digamos que el compromiso que hemos hecho es que ojalá estuviera antes de agosto. ¿Por qué agosto? Porque en septiembre se elaboran los presupuestos, como lo había dicho, y poder decir a ciencia cierta si con los recursos que tiene el hospital pudiéramos hacer el trámite, ya sea para 10, 20, 100, 200 personas. Digamos que eso se definirá en su momento de acuerdo a la disponibilidad presupuestal que tenga el hospital. Lo que sí es claro es que queremos garantizar que sea un proceso técnico y bien hecho, idóneo, aparte porque esto va a evaluación por la función pública. Y la función pública, si no encuentra un estudio bien soportado, con todos los diagnósticos bien realizados, con todos los anexos de soporte, seguramente devuelve el estudio y no nos deja seguir avanzando. De igual manera, esto tiene que ir a aprobación de la Junta Directiva en su momento, y la Junta Directiva también, para su aprobación, también pedirá todos los soportes, las explicaciones, los sustentos técnicos que se requieren. Digamos que esos son trabajos de 5 o 6 meses de largo aliento por personales que son idóneos en el tema, o sea, tienen que tener unas competencias específicas, unos conocimientos en todo este tema de cargas laborales. La reforma a la salud, como es específico en salud, ¿tiene algo que ver en caso de que la aprueben? No, digamos que la reforma a la salud no va en contravía de lo que ya está dado por lo que dice antes de las sentencias de la Corte. Ya las sentencias de la Corte han sido reiterativas una y otra vez en que se deben garantizar los derechos de los trabajadores. En el hospital, digamos que queremos ir en ese camino, queremos ser los primeros en dar ese paso para poder llegar a mejorar las condiciones de los trabajadores. O sea, la reforma no tumbaría la providencia o las sentencias de la Corte. No, las sentencias de la Corte, recordemos que una cosa es la parte legislativa y otra cosa es la parte ejecutiva, que son complementarias, no contradictorias. Entonces, ¿es una reforma a la Constitución o es una reforma a la salud? Sí, pero no tiene nada que ver. Digamos que la reforma a la salud va en contra del modelo de atención, como está ahorita, que es el modelo de asegurador, prestador, usuario. Eso es lo que se va a cambiar. Si las EPS pierden su competencia, si las asume el ARES, si las asume directamente las gobernaciones, los municipios, si a sus hospitales le va a girar directamente la gobernación, el ARES, eso es, digamos que en el modelo de prestación, pero ese es el modelo de atención. Pero digamos que más que la reforma a la salud, tendría algo que ver la reforma laboral. Y la reforma laboral seguramente va en la misma vía de todas las sentencias de la Corte, porque pues por naturaleza no pueden ir en contravía. Se puede derogar, pero sí, no van en contravía de la seguridad jurídica. Doctores, no podemos dejar pasar esta oportunidad sin tocar un tema que es muy importante, no solo para la comunidad pusagasugreña, sino de la región del Sumapaz. El hospital comenzó la remodelación del servicio de urgencias, y en ese sentido queremos preguntarle si el hospital tiene un plan de contingencia para evitar traumatismos en la atención. Sí, muy importante tu pregunta. Tenemos un proceso de construcción. Lo que quisimos fue sacar parte administrativa del área de urgencias para poder ampliar digamos que cada metro cuadrado asistencial, quitar metro cuadrado administrativo para volverlo en metro cuadrado asistencial. ¿Qué significa eso? La primera etapa fue sacar la lavandería que quedaba dentro del mismo piso, en el sótano del hospital, se trasladó y ya está funcionando actualmente en unas instalaciones totalmente nuevas. El segundo paso era sacar la cocina, ya esa obra va en un 90-92%, ya seguramente en algunas semanas tendremos el traslado totalmente de la cocina. ¿Eso para qué? Para poder remodelar el área de urgencias y poderla ampliar. Eso nos va a causar un poco de traumatismos. Ya estamos diseñando el plan de contingencia. En términos generales, la primera etapa que se va a surtir en urgencias es la remodelación del área de adultos. Entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? El área de urgencias pediátricas va a subir al 3er piso, como cuando estuvimos en pandemia. Recordemos que en pandemia nos tocó expandir todo el servicio de urgencias adulto, tomamos el área de pediatría y el área de pediatría subió al 3er piso. Entonces, como ya tenemos experiencia en ese cambio de modelo, lo vamos a volver a implementar. Urgencias pediátricas sube al 3er piso, urgencias ginecológicas se siguen prestando en el área de ginecobstetricia también en el 3er piso, y las urgencias adultas se van a trasladar a la parte pediátrica, para que puedan ir interviniendo toda la parte de adultos. Cuando no la entreguen, urgencias adultos se devolverá a seguir prestando su servicio ahí en adultos, podremos intervenir
en las áreas de lavandería, de cocina y de pediatría, y cuando la terminen, pues ya urgencias pediátricas volverá otra vez al sótano. Esperamos que este traumatismo, que esta obra no dure más de 2 o 3 meses. Sí, pues recomendación de urgencias, que se agilicen las urgencias, que a veces la palabra no cuadra con el servicio, porque se espera 2, 3, 4 horas para una urgencia. Bueno, de pronto aprovechar también de eso, que recordemos que las urgencias, no en este hospital, a nivel nacional, responden a una ley, la 1176 de 2015, que es el triage, y ahí claramente dice toda la normatividad del triage, qué significa el triage 1, qué significa el triage 2, qué significa el triage 3 y qué significa el triage 3, 4. Entonces es importante que lo sepamos entender. Sabemos que cualquier persona que consulte urgencias tiene, pues si bien es porque tiene alguna molestia, algún dolor, algún quebranto de salud, le corresponde al médico de triage, porque no es posible atender 40 personas al mismo tiempo, sino que no se evalúa por orden de llegada. La gente cree que pues que yo llegué primero, que ya lo atendieron primero. No es lo mismo atender un dolor abdominal que un dolor torácico, ¿sí? Y el dolor torácico no es lo mismo atenderlo que una herida por arma de fuego o de pronto una caída en un 5º piso. Pues puede que alguien llegue esperando 2 o 3 horas, pero si llega alguien con una herida por arma de fuego en el tórax, sobra la lógica de decirlo. No es posible. Señor, no, claro que sí, y ese es nuestro trabajo, y creo que en este momento nosotros nos reunimos todas las semanas para analizar los indicadores, y en este momento el Hospital de Fusagasugá cumple con todos los indicadores de oportunidad en el servicio de urgencias, que ojalá los pudiéramos seguir acortando. Esa es nuestra meta y nuestra voluntad, pero en este momento el hospital le garantiza que estamos cumpliendo todos los tiempos de oportunidad que nos exige la legislación colombiana. Doctor Andrés, muchas gracias por haber atendido el llamado de los medios de comunicación aquí en Fusagasugá. Vale, a ti muchísimas gracias, a todos los medios un abrazo y buena semana para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Listo.